Pero ponme gente. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por compartir hoy. Hoy vamos a seguir en nuestro camino de profundizar, profundizar, porque el objetivo de profundizar en los complementos, en las extensiones de cada flor, es con el objetivo realmente de ampliar nuestro espectro, o sea, es decir, nuestras posibilidades de utilización de la flor, saberla combinar con otras esencias, pero realmente para que nos ayuden a un tratamiento integral de la persona. Fijaros, porque, por ejemplo, hay mucha gente pues que a lo mejor, pues para a lo mejor, pues para abordar algunos aspectos o algo, se recurren a otros sistemas, ¿no? Y entonces no es necesario, muchas veces no es necesario, o sea, es conocer bien el sistema Bach, porque Bach, o sea, él lo dijo, es un sistema, antes de morir, él dijo, es un sistema completo, dalo tal como es, pero no lo alteren. ¿M? Entonces, hoy vamos a hablar de la flor del nogal, ¿eh? Del nogal, el walnut, ¿no? Que es una flor realmente que, fijaros, yo por ejemplo ahora lo hablaremos con profundidad, ¿no? Pero la flor del nogal es realmente, por ejemplo, por lo menos a mí en mi práctica, eh, es una flor, es una flor, una esencia que permite como complemento en muchísimos estados que estamos abordando, siempre recurrir al nogal, siempre te va a complementar, ¿no? Y entonces aquí en este encuentro vamos a ver realmente pues cómo cómo nos puede ayudar sí, para abordar bien el tema. Entonces el, el, el nogal, ¿eh? El nogal deriva del latín, del latín está Jovis, que es Jovis, Júpiter, y glans, que quiere decir bellota. Júpiter, esa vez, Júpiter realmente es el dios o sea, nos permite, o sea, los viajes, la expansión, lo grande, ¿no? Glans, bellota, bellota, fijaros, el bellota cuyo fruto es la nuez es de los frutos, o sea, es uno de los frutos más ricos, ¿no? La nuez, y en sí la nuez, o sea, es muy rica a nivel nutritivo, con muchísimas propiedades, ¿sabes? Entonces, eh, como su nombre indica, como su nombre indica, o sea, como decir la importancia de este remedio. Entonces, luego, por ejemplo, en la mitología griega, el Yulen Regia, que es el nombre científico, está asociado con la diosa Artemisa, que es una diosa romana que es la diosa de la naturaleza, tanto silvestre como y virgen, ¿no? Y entonces fijaros que además ella realmente, por ejemplo, es una diosa que tiene como siempre en la mitología se le ve como la gran cazadora, cazadora, pero en el fondo, o sea, realmente, por ejemplo, o sea, investigando sobre la mitología griega, realmente la diosa Artemisa era la gran protectora, ¿eh? Era la gran protectora frente al externo, es como la gran protectora. Por eso, realmente entre los dioses es como la diosa Artemisa, la gran cazadora y protectora de la especie, ¿no? El, eh, entonces, el nogal siempre eh,
el nogal es un remedio que siempre está asociado a todo lo que son la etapa de paso, la etapa de paso de desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, Edward Bach la incluyó en el grupo 5 que es la hipersensibilidad de opiniones externas, ¿no? Y falta de adaptación. Y decía él, para los que tienen ideales y ambiciones bien definidas en la vida, los cumplen, pero en algunas ocasiones se sienten tentados de apartarse de su propia idea, propósitos y trabajo ante el entusiasmo, convicciones o sólidas opiniones de los demás. El remedio da constancia y protege ante la influencia externa. El mensaje que Eduard Bach nos transmitió con, con este remedio, yo creo que era el tomar conciencia efectivamente de la necesidad muchas veces de cerrar una etapa, cerrar una puerta y abrir una ventana, el nuevo comienzo y la libertad de espíritu. O sea, realmente que no haya obstáculos que impidan o que bloqueen la evolución de la persona, ¿no? Entonces, fijaros, o sea, el arquetipo, o sea, la figura simbólica que representa o sea, el efecto terapéutico de esta flor, ¿cuál es? Es la protección, ¿no? Necesaria para propinar o definir que cada ser tenga su lugar, ¿no? Su lugar. Entonces, ya veis, con el nogal, por una parte, vamos a trabajar la falta de adaptación ante cualquier cambio de cualquier tipo, y por otra parte, la falta de protección lo externo, contra lo externo. Entonces, bueno, es un árbol que no es nativo vosotros sabéis que la mayoría de los remedios de Barbach los preparó en Inglaterra, ¿no? Bueno, todos, en Inglaterra, en la zona de Southwell, pero pero el nogal fue un árbol que proviene de Persia, pero se la introdujo en Europa y se la aprecia bastante por lo que digo, por su fruto, por la bellota, ¿no? Y también el nogal es muy apreciado por su madera, por su madera. Fijaros que es de la madera del nogal, es la madera, dice, vamos, la madera que es como ella misma, como que más se protege frente a la inclemencia externa, ¿no? A lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues polilla, o sea, todo lo externo que le puede afectar, eso la madera del nogal es resistente, ¿eh? Es resistente. Entonces, y la esencia, como decía antes, está siempre ligada al contexto de protección y adaptación. Y luego en la hoja del nogal hay una sustancia que se llama yunglona, que tiene propiedades herbicidas y pesticidas, ¿no? Eh, con esta sustancia, efectivamente, el árbol, como decía antes, se protege de los insectos y también ayuda a proyectar como una protección porque realmente, o sea, como que el árbol no deja que es como que se acerquen a lo mejor, sí, algunas especies dañinas que pueden afectar al árbol, ¿no? Y luego fijar, tiene una gran una gruesa cáscara, eh, o sea, la flor del nogal se envuelve como en un involucro, ¿no? Que está en forma de cerebro, y está protegida, o sea, por ese involucro, ¿no? ¿En qué se fijó él? No lo sabemos, ¿no? Pero también eso es importante, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, eso, como decía, sustancia, eh, sustancias que hacen que ningún animal penetre estando siempre, gracias al hogar,
pues, que produce recursos para estar protegido, ¿no? Por ejemplo, se dice que el doctor Bach usaba para el nogal como el colorante natural en los muebles que él mismo confeccionó en Bon Vermont, ¿no? Se prepara por el método por el método de ebullición, ¿eh? Y como todas las flores, no solamente el nogal, sino cualquier flor de este sistema, se debe elaborar cuando estén en el periodo de máxima floración, ¿eh? Que la mayoría de las flores pueden ser a primera hora de la mañana, ¿eh? A primera hora de la mañana, ahí podemos, la mayoría entre las 6 de la mañana y las 8, la mayoría ya están abiertas, ¿no? Entonces, físicamente también el nogal nos puede dar bastante y tiene bastante espectro de apoyo, ¿no? A nivel físico. Por ejemplo, cualquier patología que requiera un cuerpo extraño, o sea, es decir, ya independientemente de que a lo mejor la persona, o sea, cuando notemos que hay problemas, y muchas veces problemas de adaptación a ese cuerpo extraño, pero también os digo que es muy bueno usar el nogal y algunas flores también de forma preventiva, ¿eh? O sea, previendo, a lo mejor imaginar a una persona que le insertan una prótesis, cualquier cuerpo extraño. Previendo esa inadaptación podemos incluir el nogal, ¿eh? El nogal, ¿eh? Luego también es un excelente coagulante, o sea, es decir, para detener hemorragia, ¿eh? Es fantástica, ¿eh? Fantástica. Por ejemplo, yo sí lo he comprobado en la práctica. Un día, o sea, se me rompió una venita aquí de nariz, pues en un algodoncito puse una gotita de nogal, me lo metí en la nariz y, como se dice, santo remedio. Sí. Eh, entonces, incluso hay muchos terapeutas que recurren, que a lo mejor se preparan una fórmula, porque a lo mejor pues previendo a lo mejor que van a ir a lo mejor a un ambiente hostil o no sé, o que va a tener un ambiente complicado con una persona y tal, o entonces para evitar la irradiación energética negativa, introducen el nogal, ¿no? Entonces, como decía, o sea, el nogal siempre que tengamos, al decir cualquier desequilibrio que produzca falta de protección o falta de adaptación, incluimos el nogal. Entonces, ahora, el, a continuación, vamos a ver, os voy a indicar algunas flores que combinándose realmente con el nogal, ¿no? Que sirven como complemento. Eh, yo realmente en mi práctica, os puedo decir con el nogal, nunca he observado, y también investigando sobre la práctica de otros terapeutas, realmente en la práctica nunca observé una extensión del nogal a otro estado. Es decir, vosotros sabéis que la extensión se refiere cuando de pronto en la evolución que está experimentando la persona, realmente un estado emocional que estaba sintiendo se transforma o por su misma evolución se transforma en otro. Por eso Edward Bach le llamó al sistema floral, al sistema Bach, el sistema de pelar la cebolla, porque efectivamente esto es el sistema de ir, o sea, la dinámica de ir quitando capas, ¿no? Ir quitando capas. Entonces vamos a ver realmente o sea, las combinaciones y los complementos, las buenas combinaciones del nogal con otras esencias, ¿no? Pues fijaros, por ejemplo, en la madre selva, ¿sí? La madre selva, yo decía aquí una frase, juntos hacia la libertad y evolución.
efectivamente, porque tanto la madre selva como el nogal, el- se complementan porque realmente nos van a facilitar una cosa que es liberación, ¿no? Entonces, es, para mí es una de las parejas más perfectas que sirven, ¿eh? Que sirven para facilitar nuestra evolución. Es cierto que, por ejemplo, para facilitar nuestra evolución, si la persona o tú mismo está realmente, eres coherente, la, es que no, ¿se oye? Sí, ya, vale. Es que nos han puesto aquí algo, entonces le vamos a pedir que nos bajen que nos bajen la voz, ¿sabes? Porque han puesto algo, entonces no están interfiriendo. ¿Eh? Entonces, porque ¿m? muchas veces la atadura, los vínculos familiares, los vínculos de pareja, el de amistad, pueden que estén dificultando, muchas veces o frenando nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, vosotros sabíais, o sea, la madre selva es una flor que trabaja por eso Edward Bach la incluyó dentro del grupo 3, dentro del aquí y el ahora, porque efectivamente muchas veces la persona en su propia evolución se queda enganchada al pasado. Entonces, efectivamente, hay una serie de vínculos familiares, familiares, de pareja, de amistad, que a lo mejor no te dejan evolucionar, ¿no? No te dejan. Entonces, pueden ser que estén estos vínculos, ¿no? Puede ser que estén dificultando o frenando la evolución, ¿no? Entonces, cuando hay que cortar, ¿eh? Entonces cuando es necesario cortar, pero fijaros, yo cuando digo cortar, no es decir, es que el nogal te va a producir amnesia, ni mucho menos, o sea, es decir, lo único que, por ejemplo, aquí en la madre selva lo que te va a ayudar es a centrarte en el presente, ¿eh? el, y, y realmente, y tomar conciencia efectivamente del apego que hay a esos vínculos, o sea, es decir, tomar conciencia efectivamente que hay o sea, estos vínculos te están impidiendo la evolución. Entonces, por eso, el Edward Bach al nogal le llamó una flor de corte, el rompechizo, ¿no? Porque nos ayuda a desvincularnos y estar protegidos de influencias externas. ¿Eh? O sea, entonces es, como decía, es una importante esencia para cortar estos lazos que suponen muchas veces el enganche al pasado. ¿eh? Entonces, la madre selva nos va a ayudar a focalizar nuestro interés en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Liberarnos de toda la atadura del pasado. Imaginaros a una persona que se cambia a un trabajo, ¿no? Que se cambia a un trabajo y está decidiendo si cambiarse o no. Pero, por ejemplo, en su familia o en su amigo y tal, pero como vas a ir, no te arriesgues, va a estar mejor, porque aquí te han cuidado muy bien, porque has tenido... Con lo cual, hay muchas veces que a lo mejor son opiniones que te desvían del... Porque incluso muchas veces cuando tomas la decisión a lo mejor de no, o sea, de no evolucionar, de no cambiarte, ¿no? Pues luego la persona se arrepiente y dice, ah, no tenía que haberle preguntado, no tenía que habérselo dicho, si es que yo lo sabía, si esto era mejor para mí. O sea, todo eso entonces en algunos momentos es importante el nogal en todos los procesos de evolución y de cambio, es importante sentirnos protegidos. Sentirnos protegidos porque el hecho de sentirte protegido es decir, actuar con coherencia a realmente el objetivo que tú te has marcado.
¿eh? Porque muchas veces el cambio, sí, pero ¿por qué lo ha hecho? O sea, no, sí, en el fondo yo no quería y tal, pero es que me dijeron, es que tal. Entonces, ahí ya hay una desviación. Bueno, por eso decía que realmente el nogal en la madre selva, que la vamos a introducir en los procesos de cambio cuando veamos engancha al pasado y el nogal juntas, pues hacen, o sea, son esencias que nos van a ayudar muchísimo en la evolución, porque es importantísimo muchas veces en estos procesos de cambio observar, indagar en el sistema de creencias de la persona, ¿no? Porque realmente, fijaros, a lo mejor no hay a lo mejor decir, a lo mejor un contacto con una persona, con el vínculo, pero hay un sistema de creencias muy arraigado, ¿eh? Que como que te impide el cambio. Entonces muchas veces, por eso es tanto el nogal como la madre selva, eso es algo del pasado, ¿eh? Y el nogal es decir, el nogal estoy protegido, vale, pero esto no es mío, ¿eh? Esto no es mío, entonces voy a ser coherente con lo que yo quiero, ¿eh? Entonces, el sistema muchas veces aprendido está muy arraigado, muchas veces cuesta más. Gracias. Mm. Así. Entonces, a ver, luego vamos a abrir ya la pregunta y eso que vayáis teniendo, la anotáis para luego, para ir cuando abrimos el coloquio, ¿vale? Otro remedio que el nogal actuaría como complemento en las que nos encontremos con personas que necesitan roble. ¿Mm? El lema sería firme pero flexible. ¿Eh? Firme pero flexible. Pensemos en un estado roble. Normalmente el roble hace referencia, investigando en las personas que experimentan un estado roble, son personalidades de una forma o de otra obsesiva. Y muchas veces experimentan este estado obsesivo, o sea, de una forma caracteriológica, el roble, son personas que en su sistema de creencias está muy arraigado, y, y normalmente a lo mejor son sistemas de creencias que han adquirido desde que son pequeños, desde la infancia, ¿no? Entonces, porque su creencia gira en torno como a ver la obligación como un valor absoluto e incuestionable. O sea, lo tengo que hacer, ni modo. O sea, caigan truenos, rayos, lo que sea, pero lo tengo que hacer. ¿Eh? Entonces, para estas personas, la vida es una dura lucha en la que no se pueda ni se debe bajar la guardia. Tenemos que estar o sea, sí, el decir siempre dispuesto a cumplir el deber, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, un comportamiento roble, implica, y vamos a observar en la persona, normalmente que hay un sobreesfuerzo a nivel físico, permanente, del que la persona nunca se queja, porque acordar que cuando hablábamos de las flores que trabajan el exceso de responsabilidades, el olmo ante el exceso de responsabilidades se agobia, pero un roble nunca se va a quejar. El roble va a decir estoy agotado y me voy a la cama. El roble no se puede ir a la cama porque su sistema de creencias se lo impide. Entonces hay un sobreesfuerzo físico permanente. Hay un estado de estrés, de ansiedad, ¿no? Entonces, luego además la persona normalmente en un estado roble necesita que le da seguridad.
necesita que le vean como un pilar de resistencia, fuerte como un roble, fuerte como un roble. Entonces, y ante cualquier síntoma de debilidad y tal, ¿qué va a hacer? Reprimirse. O sea, reprimirse quiero decir, estoy agotado, pero no me puedo dormir. Sí, me han llamado y tal, pero no puedo perder tiempo, entonces dejo de ir, dejo de hacer cosas, dejo de cuidarme, dejo de, porque el deber está primero. Y luego también es como una necesidad de control ante las situaciones de toda la vida, o sea, es decir, tu misma actitud, ese deber que tú te impones, te exige ejercer o practicar un control sobre todo, sobre todo. Entonces, es como el ocio para las personas que experimentan un estado roble es, es como, para ellos es algo debilitante que no, que, o sea, eso como que le va a quitar puntos al ejercer el deber, no puede, ¿no? Entonces, todo esto, como decía antes, todo esto genera una gran ansiedad, ¿no? Y sobre todo una mala calidad de vida, no solamente para él mismo, sino también probablemente su familia, o sea, su familia, su amigo. ¿Por qué? Porque esa represión que él se impone le va a afectar, ¿no? Entonces, ¿qué sería bueno en un estado el roble? Que la persona, el roble, cuando las personas toman roble, realmente como, es como decía Eduardo Greco, el roble es conciencia líquida. En todo lo que no, el roble no, cualquier flor del sistema floral, lo que nos va a hacer es ampliar nuestra conciencia sobre la actitud que tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso pues, yo decía que es muy importante que la persona, cuando toma roble, observo que la persona se para y revisa eh, su actitud, su sistema de creencias. Entonces, mm, es como toma conciencia de la necesidad de autocuido, de la necesidad de desconectar del deber, ¿eh? De necesidad por su salud emocional y por su salud física, necesario cerrar una puerta, o sea, es decir, desconectar, desconectar. Entonces dentro, pero es cierto que muchas veces vemos que de una forma o de otra siempre se activa dentro de ellos, sobre todo los que lo experimentan un estado roble, el low, de forma caracterológica. O sea, siempre va a haber como una voz interior que le dice, estás como, estás como desconectándote mucho, ¿verdad? Entonces, realmente, por ejemplo, el nogal, aquí, ¿cómo le va a ayudar al roble? Pues al roble, aquí, realmente cuando veamos estos estados, el nogal le va a ayudar a cortar muchas veces con la influencia negativa externa. Es decir, porque hay muchas veces que, imaginaros, personas que a lo mejor se han erigido como auténticos pilares, ¿no? Y en el momento que bajan la guardia, a lo mejor puede haber alguien de su entorno que digan, oye, y no vas a hacer esto, y no, y tal, y cual. Entonces, muchas veces yo he encontrado personas que se han erigido en pilares de trabajo, en pilares de familia, ¿no? Y no delegan, porque lo tienen que hacer ellos, porque son ellos los que tienen que hacerlo. Porque ellos, es que sin mí nadie es imprescindible, ¿no? Y muchas veces es como se dice, el que no llora no mama, ¿no? Y así es. O sea, es decir, muchas veces el roble, el pedir ayuda, el pedir ayuda es un signo de evolución. Cuando la persona ya los vamos observando, que empiezan a pedir ayuda y tal, entonces eso ya es signo de evolución, signo de evolución. Entonces, y luego, el nogal también te va a ayudar a estar, decir, no, yo voy a hacer esto
independientemente de que me diga, que mi hermano me grite, que me diga, que me cae, pero no, pero ya eso lo, ¿sabes? Para sentirte protegido frente a la influencia externa, ¿eh? De la influencia interna. Luego, vamos a la siguiente remedio que vamos a ver. Es que estaba pensando si hacer a lo mejor si hacer a lo mejor el coloquio después de cada flor, ¿no? A ver, ¿eh? Ah, ok. ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces aquí, no, mejor, por lo que una cosa que me han comentado, que me ha comentado ya Oscar, mejor lo hacemos así. ¿Eh? Entonces ahora, el siguiente que yo os proponía, el, el- otro de los remedios que el nogal le puede servir, de complemento a la avena silvestre. Cuando nos encontramos a personas que están en un estado avena silvestre, es decir, indefinición de camino, pero como os decía, por eso Edward Bach, acordaros que Edward Bach, él eh, la avena silvestre es un remedio más espiritualizado, porque no más espiritualizado, pero que nos pone en contacto con conceptos como de plenitud, de vocación, ¿no? Entonces, por eso él a lo mejor hizo referencia a que es una de las flores más espiritualizadas del sistema, porque efectivamente la avena silvestre, una de las funciones que nos va a ayudar es a trabajar y a tomar conciencia efectivamente de la vocación, de la vocación y del camino a elegir para sentirnos plenos, para sentirnos plenos. ¿Eh? Entonces, el, entonces aquí, avena silvestre, entre los dos armonizamos nuestra brújula interior, efectivamente, porque la avena silvestre y el nogal juntos, o sea, juntos y separados, nos van a ayudar a armonizar nuestra brújula, o sea, es decir, definir el camino que vamos a seguir, ¿no? Hay una buena compenetración entre estas dos maravillosas esencias, ¿no? La vela silvestre es como una brújula interior inteligente que llevamos dentro, que nos ayuda a encontrar nuestro camino en la vida. Entonces, para encontrar el sentido, automotivarnos, ¿no? Teniendo conciencia efectivamente del potencial que tenemos y entonces elegir ese camino en función de ese potencial, ¿no? Entonces, pero muchas veces no, o sea, no basta tener claro dónde voy, el lugar donde quiero ir. Puede también que nos falten unos recursos o una herramienta para la travesía, ¿no? Entonces, porque una vez que ya hemos elegido y que ya hemos elegido el destino y cómo llegar a él, necesitamos muchas veces protección de influencia externa. O sea, es decir, defender realmente lo que he decidido, ¿no? Porque muchas veces decir, quiero esto, pero yo os voy a decir, yo con 16 años o 17, ¿no? Pues, por ejemplo, mm, no sabía qué estudiar. O sea, no sabía qué estudiar y elegí, pues, como no lo sabía porque quería periodismo, psicología, pero me dijeron, no, pero eso no tiene salida, te va a dar más salida en el derecho, no sé cuánto, y además tiene que gustar la comunicación, ¿qué tal? Total, que me decidí por derecho. Pues me equivoqué, porque sí lo estudié, pero no lo he ejercido nunca, porque no me gusta, no es mi vocación, ¿sabes? Entonces, eso es un ejemplo. Entonces, es una flor, en la avena silvestre, ojalá hubiera tomado avena silvestre, ¿eh?
en aquellos momentos, y el nogal para estar protegido frente a la avalancha, o sea, la avalancha a lo mejor de comentarios, ¿sabes? Que tuve en aquel momento, ¿no? Entonces, entonces muchas veces, por eso yo decía, una vez iniciado el camino, muchas veces es necesario ¿eh? resguardarse, resguardarse y tener recursos que te sigan, que te ayuden a proseguir por ese camino elegido y que no te desvíen, ¿no? Entonces ahí vendría muy bien la avena silvestre y el nogal, ¿eh? Nogal. Entonces como el nogal es como, es decir, como llevarlo en la mochila, es decir, en algunos momentos cuando inicia el camino, de pronto, pues, poder utilizarlo, ¿no? Poder utilizarlo, ¿eh? Entonces, porque acordaros siempre, el nogal es una flor, es un recurso de adaptación, de protección y de corte, ¿eh? Y de corte, ¿eh? Entonces, realmente, fijaros, yo en mi práctica, o sea, esta combinación, ¿a cuánta gente ha ayudado a definir sus caminos? La verdad que es muy importante, muy importante. ¿Sí? Fijaros, yo ante muchas veces, ante los duelos muchas veces como, bueno, ¿y ahora qué? Por aquí, ¿ahora qué hago? No, normalmente un duelo, o sea, normalmente se cierra una puerta y se abre una ventana. Muchas veces ante la ventana que se abre, la persona está totalmente indefinida, ¿eh? Entonces muchas veces es importante introducirle la vela silvestre, la vela silvestre para definir el camino y a partir de ahora qué, a raíz de que te han, imagínate, a raíz de que te han pues, rescindido, o sea, que te han ha terminado un trabajo, a raíz de un duelo, de una separación, a raíz de la muerte de alguien. O sea, es decir, cuando se cierra una puerta y se abre una ventana. ¿Mm? Se abre una ventana. Físicamente, pues físicamente muchas veces a lo mejor la espera, uy, y, físicamente. Y yo, por ejemplo, yo en mi práctica no puedo decir, no puedo hablar de esa experiencia, pero sí he hablado con algunos médicos que utilizan la terapia floral en algunos de sus pacientes y realmente, fijaros, y Edward Bach habló de la avena silvestre cuando hay casos de estancamiento. Es decir, cuando hay casos que a lo mejor de pronto una, una enfermedad que de pronto que se ha estancado y lleva tiempo a lo mejor sin observarse la persona o observar tú a lo mejor evolución en otra persona, ¿no? Entonces, cuando hay casos de estancamiento, realmente, por ejemplo, pues vendría muy bien introducir la avena silvestre, incluso, y el nogal también, porque el nogal impulsa la evolución, impulsa el cambio. ¿Mm? El cambio. El, luego vamos a hablar ahora de otro remedio, el haya. Adaptándonos positivamente, pero yo diría, adaptándonos y aceptando lo distinto positivamente, ¿no? Yo creo que me falta esa palabra, ¿eh? Porque vosotros sabéis que el desequilibrio de Aya, ¿no? De Aya de Beach, está representado por la intolerancia, la irritabilidad y el rechazo de todo lo que no se ajuste a mi sistema de creencias, ¿eh? Es decir, a mi sistema de creencia y a mi código de conducta, ¿no? Entonces, muchas veces ese rechazo, la intolerancia, el, el rechazo, la intolerancia es la consecuencia
muchas veces de una mala adaptación a un cambio. ¿Eh? Entonces, porque muchas actitudes de estas intolerantes provienen de una mala adaptación. Porque si realmente hubiera tenido una buena adaptación, no hubiera aflorado o sea, no hubiera aflorado esa intolerancia, ¿no? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, en la inadaptación, la intolerancia. La intolerancia a lo mejor te va a un sitio distinto, pueden ser en hogares de protección, de tanto de niños como de mujeres. Por ejemplo, la falta, yo lo observé en algunos sitios, que al principio, de pronto, hay un cambio, o sea, desde la persona en la forma de hacer las cosas y tal. Entonces, pues, el hecho de no aceptar el cambio te hace, es que lo mío, yo estaba acostumbrado a esto, yo hacía esto, entonces, claro, esa inadaptación te hace ser intolerante porque quiero seguir haciendo las cosas como yo las hago, ¿eh? Lo mío es mejor y punto, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, por eso pongo aquí ejemplos muchas veces de racismo o de xenofobia, efectivamente, es falta de entendimiento y falta de aceptación, ¿no? De lo distinto, ¿m? De lo distinto. Entonces, eh, realmente, por ejemplo, muchas veces podemos ver a lo mejor que una persona inadaptada se puede extender a un intolerante. ¿Eh? Por eso yo decía que en este caso, por ejemplo, sería de la, no sé, yo de las flores he visto que alguna posible extensión pudiera ser de inadaptado a intolerante. ¿Eh? Intolerante, pero difícil, ante el cambio, por esa inadaptación ante el cambio, ¿no? Eh, entonces, aquí, entonces, como decía, esta esencia, tanto el nogal, la avena silvestre, el guayloach y el nogal, más que extenderse, lo que es se complementan, teniendo en cuenta realmente, porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que el poder de evolución de una persona está totalmente ligada a su poder de adaptación a los cambios. Cuanto mayor es la capacidad de adaptación de una persona, mayor es el poder el poder de evolución y de disfrutar del cambio. Disfrutar del cambio. ¿eh? Entonces aquí, entonces siempre, porque siempre detrás de una mayor adaptación hay una buena tolerancia. ¿Verdad? O sea, una persona, a lo mejor que se adapta bien, o sea, es como decir que es una persona tolerante, ¿no? Tolerante. Mm. Vamos a pasar a la siguiente. La estrella de Belén. Estrella de Belén, juntos, Estrella de Belén y Nogal, juntos en la adversidad. ¿eh? Entonces, está claro que una buena aceptación de la nueva realidad, del cambio, minimiza los efectos de cualquier trauma o duelo. O sea, cuanto mayor hay adaptación y aceptación de los cambios, minimiza el hecho del trauma. Entonces, un trauma cualquier trauma, cualquier duelo lleva implícito, cualquier trauma lleva, lleva implícito un cambio. Y entonces, ambas esencias lo que van a hacer, nos van a ayudar en todo el tema aceptación y adaptación. ¿Por qué? Porque efectivamente las flores nos ayudan a prevenir. O sea, prevenir
incluso imaginar a una persona que ha tenido un duelo de cualquier tipo, y a lo mejor esta persona, pero acaba de ocurrir, pero ya previendo estados que pueden surgir como consecuencia, se la vamos a realmente ayudarle a aceptar, a aceptar sí, y adaptarse a la nueva situación. Entonces, porque realmente esta esencia lo que van a decir es como optimizar optimizar el proceso, la recuperación, ¿eh? Incluso potenciar su resiliencia, la capacidad de asumir con flexibilidad lo hecho y sobreponerse, a lo que está, a lo, no, a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido, ¿eh? A lo que ha ocurrido. El, aquí, pues, el brote de castaño, el brote de castaño y nogal realmente nos van a potenciar, van a ayudarnos con todo el tema, todo lo referido a aprendizaje, aprendizaje. Porque, fijaros, realmente muchas veces hay experiencias que vivimos que tienen un significado a lo mejor trascendente, o sí, o que son especiales para nosotros, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor mm, nos podemos quedar un poco en la superficie y a lo mejor y no extraer el mensaje o no extraer las lecciones que lleva implícito, ¿no? Eh, y entonces, tanto el brote de castaño como, porque el hecho de no extraer muchas veces el mensaje, de no haberlo captado, puede ser a lo mejor que si a lo mejor imagínate que has tenido o que va a tener una experiencia negativa, pues realmente si hubiera a lo mejor profundizado, si hubiera extraído ese significado, ese mensaje, a lo mejor hubiera frenado el que se volviese a repetir o cometer un error, ¿no? ¿Eh? Entonces, porque para que la persona puede rectificar y puede cambiar de rumbo, tiene que ser consciente del error, o sea, de lo que está haciendo, del error que está cometiendo. ¿eh? Porque una vez que la persona tome conciencia de su error, es cuando surge la disposición al cambio. ¿eh? Cuando surge la disposición al cambio. Entonces, por eso es muy importante muchas veces, decir, sí, pues, introducir el conjuntamente borde de castaño y nogal, porque nos van a hacer realmente es ir más allá, es ir realmente extraer ante un cambio, realmente extraer las lecciones. Pero, Edward Bach nos decía, debemos mantenernos flexibles de pensamiento para que las ideas preconcebidas y los prejuicios no nos priven de la oportunidad de obtener un conocimiento más amplio y más fresco. Debemos estar siempre dispuestos a abrir la mente y a rechazar cualquier idea, por firmemente arraigada que esté, si la experiencia nos demuestra una verdad mejor. ¿eh? Entonces, o sea, estas flores deberían ir acompañadas en aquellas personas, que necesitan un cambio. ¿eh? ¿eh? Y un cambio y darse cuenta realmente para evitar caer en errores. ¿no? En errores. ¿eh? Entonces, realmente, por ejemplo, pues el nogal te va a dar el impulso al cambio, pero la disposición al cambio, pero el brote de castaño, de una forma o de otra, ¿eh? ante ese cambio, lo que va a hacer es frenarnos a autorreflexionar, reflexionar ante el cambio, o sea, es decir, tener conciencia efectivamente de los errores que he cometido, ¿no? ¿eh? A ver. Entonces, realmente, o sea, en esta combinación de aquí, realmente, del brote de castaño y el nogal, o sea, los dos patrones, ¿cuáles son? Aprendizaje
y cambio. ¿Eh? Es decir, cambio, pero teniendo en cuenta, o sea, los errores cometidos en el camino de aquí, porque ante este cambio ya no voy a volver, ante este cambio que se me está presentando, no voy a volver a cometer los mismos errores. ¿Eh? Entonces, por eso son flores que todas te permiten la evolución, ¿no? Pero aquí, esta combinación, es la verdad que es muy buena para eso, para seguir funcionando. ¿Eh? Ahora, la próxima combinación sería achicoria. Achicoria es una flor que, bueno, el lema, cierra una puerta y abre una ventana. Y abre una ventana. En toda situación o circunstancia que implique una separación, un duelo, estas dos esencias deberían siempre ir de la mano. ¿Eh? Debería ir de la mano. Porque por una parte, la chicoria el chicory, nos va a permitir que aflore nuestra capacidad de desapegarnos de situaciones, de personas, para permitir el cambio. Y el nogal eh, es, te va a impulsar al cambio una vez que hemos cerrado la puerta, porque realmente muchas veces ante el cambio es importante cerrar la puerta, desprendernos, dejar ir cosas, situaciones, personas, porque realmente ante el cambio es importante que haya esa desvinculación de situaciones, de personas. Entonces, sería el nogal te va a permitir que aflore tu energía para abrir la puerta del cambio. Pero, entonces la chicoria, es decir, que para que ese impulso sea más grande el cambio y experimenten mejor el cambio, te va a permitir o sea, que te desvincule. ¿Eh? El, muchas veces, muchas veces cada nueva etapa, cada nuevo ciclo en el camino de la vida, muchas veces puede ser un gran paso, ¿eh? Un gran paso hacia adelante que requiere muchas veces, con frecuencia, estar protegido. Estar protegido sí, muchas veces los grandes cambios evolutivos, muchas veces es importante que nos envolvamos del nogal, ¿no? El nogal, para que no haya algo externo, vínculos tal, que nos impidan esa evolución. Esa evolución. Pues vamos a ver la próxima, el manzano silvestre. El manzano silvestre. ¿Sí? Entonces, estoy limpio, el lema sería, estoy limpio internamente y protegido. Estoy limpio internamente y protegido. Entonces, cuando la persona experimente la sensación de que hay algo interiormente dentro que le hace daño y quiere liberarse, quiere liberarse de ello. Entonces el manzano silvestre va a limpiarle, liberarle de aquello o sea, que le causa malestar. Incluso muchas veces amplía nuestra conciencia sobre el sistema de creencias, ¿eh? Sobre el sistema de creencias que tenemos o sobre, decir, nuestros propios, muchas veces, pensamientos sobre nosotros mismos, imaginados, unas personas que han sido a lo mejor o pues abusadas, pues realmente hay un sistema de creencias que a lo mejor pues que incluso te han inculcado que realmente te está impidiendo que tú te sientas, limpio, que te sientas puro, que te sientas puro. Entonces el manzano silvestre y el nogal van, es decir, proteger, porque muchas veces observamos que en la práctica personas que son
excesivamente ordenada, excesivamente limpia, excesivamente, sí, tú le puedes observar una cierta rigidez, ¿eh? En su forma de actuar, que está movido por el sistema de creencias, por el sistema de creencias tan duro que adopta. Entonces, realmente por eso, realmente todas las esencias llevan consigo una labor de liberación, ¿no? Porque es como liberarnos de lo... A mí me encantó uno de los profesores, o sea, uno de los profesores que decía, el liberarnos de lo que no es nuestro, y así es, ¿eh? Así es. Entonces, las influencias externas muchas veces se pueden presentar, pues, veneno, creencias, eh, ¿sabes? Opiniones que nos van a desviar, ¿no? Incluso muchas veces a lo mejor puede ser también, por ejemplo, la publicidad, los anuncios y sobre todo ahora mismo, ¿cómo te diría? En redes sociales, y sabes que hay una avalancha de medios, sabes que eso realmente muchas veces lo que pueden estar haciendo, a lo mejor creando aquí un estado manzano silvestre, ¿cómo sería? Es decir, pues por anuncios, porque que el mensaje, información que se está transmitiendo, lo que están haciendo es que tú interiormente no te sientas bien, o sea, no te sientas limpio, no te sientes puro, y eso muchas veces lo proyecta fuera. Entonces muchas veces el nogal, el nogal puede ser, imaginaros con el tema del COVID, ¿eh? Con el tema del COVID, muchas veces el exceso a lo mejor de limpieza, o sea, ha habido un exceso de información, entonces, y esto ha llevado a muchas personas al histerismo, ¿eh? Muchas veces, o a la obsesión, ¿no? De limpiar las cosas, de lavar las cosas, o sea, no sentirse, y ellos mismos no sentirse puros por dentro, porque ellos, entonces a lo mejor han tomado muchísimos medicamentos, han tomado muchísimas cosas, porque ellos en el fondo no se sienten limpios. Entonces, ¿por qué? Y entonces ahí el nogal sería importantísimo, no solamente el manzano silvestre para sentirte limpio, sino también para estar protegido de influencia externa, ¿eh? El nogal, el nogal. ¿Eh? O sea, el castaño, la próxima, el castaño dulce, que es una flor que tanto ambas, el castaño dulce como el nogal, nos van a ayudar en el nuevo comienzo. Porque normalmente una persona que ha experimentado un estado, el castaño dulce, es normalmente, ¿qué detona un estado castaño dulce? Es posterior a haber tenido un hecho, un acontecimiento grave, grave, un duelo normalmente inesperado, inesperado, que entonces que le produce, y este estado que se ha producido le produce muchísima angustia, muchas veces con la sensación de estar al límite de su resistencia. Entonces, ahí, por ejemplo, pues estaríamos hablando, estaríamos hablando del castaño dulce, del castaño dulce. Entonces, en esta angustia existencial que siente la persona, ¿m? De forma temporal, porque realmente no vamos a observar nunca a un castaño dulce, una persona que necesite el castaño dulce, pero de forma característica, porque está integrado, esa actitud, ¿eh? de estar al límite de la resistencia, está integrado dentro de su personalidad. No, normalmente siempre es una consecuencia de forma temporal, ¿eh? Una consecuencia que adopta a raíz de un hecho grave. Entonces, la esencia le va a ayudar
a buscar el sentido de su vida y el aliciente en los nuevos propósitos de vida. Entonces, por eso muchas veces el castaño dulce lleva consigo que la persona lleve un proceso de regeneración. El ego, algo debe morir, el ego debe morir para renacer y renacer de la ceniza en forma de una nueva personalidad, con una nueva forma de entender la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces muchas veces cambios que de pronto se vienen y la persona se hunde en el pozo, se hunde en el pozo y no quiere salir. O sea, es decir, el castaño dulce, es decir, como se hunden en el pozo y muchas veces, o sea, depende, y no ven la salida, ¿no? Entonces, pero de ti depende, o sea, entonces, el castaño dulce te va a ayudar a encontrar, a entender el por qué ha pasado esto, o entender el por qué ha pasado, y a partir de ahora qué. O sea, es decir, por eso el nogal, o sea, por eso es muy importante estas dos flores, el castaño dulce y el nogal juntas, ¿no? Por ejemplo, hay un remedio que Ricardo Orozco le llama el tetrarremey, que sería remedio de rescate, nogal y castaño dulce. Los tres, porque ante situaciones como que la nueva medicina germánica se llaman los DHS, ¿no? Cosas que se producen de pronto, acontecimientos graves, que se producen de forma repentina, pues llevan a la persona a estos estados de angustia existencial. Y lo más importante es ayudar a la persona a sobrepasar este proceso y encontrar un sentido. O sea, es decir, y aceptar el cambio. Aceptar el cambio. Por eso es muy importante el, el, estas dos esencias juntas. ¿Mm? Y vamos a ver la centaurea, centaurea en español y centauri en inglés. Y centauri, tanto el centauri con el nogal, lo que nos van a ayudar a trabajar nuestra o la independencia de cualquiera, ¿no? Entonces, normalmente la persona que necesita centauri de forma caracteriológica es una persona muy tranquila, dócil, dulce, suave, con una gran vocación de servicio y dificultad para poner los límites. Entonces, normalmente nos podemos encontrar personas que necesitan Centauri, que investigando e indagando, son personas que tienen una baja autoestima, ¿no? Y eso le lleva a rodearse de personalidades más fuertes. Porque personalidades más fuertes, ¿por qué? Porque le dan seguridad. O sea, es decir, esta persona se encuentra indefensa, débil, tal, entonces necesita personalidades más fuertes, ¿eh? Personalidades más fuertes que le aporten seguridad. Por ejemplo, en la, y, pero muchas veces incluso la persona ¿eh? Es consciente de que son personalidades más fuertes, pero aunque tienen conciencia de ellas, necesitan someterse, prefieren estar sometidos antes de dejar que otros anulen su voluntad antes de rebelarse, o porque para evitar muchas veces el conflicto, para evitar el rechazo, ¿sabes? Entonces, es decir, prefiero someterme, me someto. ¿eh? Entonces, el Centauri nos va a ayudar a fortalecer la autoestima, a definir tus propios límites y ser consciente de lo que me conviene y lo que no me conviene. Viene. Entonces, y el nogal
le va a dar, le va a fortalecer su sensación de estar protegido frente al externo. Imaginar a una persona que tiene que decir algo, ¿eh? Es que, decir, no, es que, pero se lo has dicho ya, no. ¿Y por qué? Ah, no sé, porque es que pienso que tal, que es lo que me va a decir, que tal. Pero si tú te sientes protegido frente a lo externo, como más disposición a decir, no, pongo mis límites, me diga lo que me diga. Y es decir, como la sensación de tener recursos para estar protegido, ¿sabes? Mm. Y defender y definir tus límites, ¿no? Porque es cierto que cuando la persona más define sus límites, eso es como una señal de autoestima frente al adversario. ¿Eh? Entonces, muchas veces el hecho de definir tus límites, o sea, tener claro lo que te conviene y no te conviene, y luchar por ello y defenderlo, es como una señal, una manifestación de una buena autoestima. ¿Eh? Una buena autoestima. En la, Entonces, ahora vamos, fijaros, el último remedio de la esencia que vamos a hablar hoy, referido como complemento con el nogal, es el remedio de rescate. El remedio de rescate, que como decía, para situaciones imprevisibles, normalmente hechos traumáticos que experimentamos y que exigen nuestra capacidad de adaptación y regeneración, ¿eh? Pues realmente, por ejemplo, aquí vendría muy bien añadir, porque, como decía antes, cualquier situación, cualquier duelo implica, por supuesto, es un shock. Muchas veces las cosas que vienen de forma imprevisible, o sea, es decir, sí, eh, va a la persona, o sea, aquí le vamos a dar un remedio de rescate. Pero luego lo más importante para ayudarle en el proceso es el nogal. El nogal para ayudarle a adaptarse, ¿eh? Algo que le adopte al nuevo y mejor, sí, y facilite la evolución por ese camino.